Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una de las corrientes filosóficas y sociológicas que dejó una huella imborrable en el siglo XX, la Escuela de Frankfurt. Surgió en Europa en la década de 1920 y 1930 y sus ideas fueron clave para entender cómo funcionaban los medios de comunicación, la cultura de masas y el impacto de la modernidad en la sociedad. Sí, entre los nombres más destacados están Theodor Wilde, Adorno y Max Horkheimer, los pioneros de esta escuela, quienes lanzaron una crítica muy profunda a las estructuras de poder y al contrato social que ejercen los medios y la cultura. Sin embargo, también hubo otros intelectuales claves como Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Erich Fromm. Ellos compartían preocupaciones comunes sobre temas como el capitalismo, la libertad humana, los totalitarios que dominaban Europa. Empecemos por el contexto. Para entender la Escuela de Frankfurt tenemos que ubicarnos en Europa en los años 20 y 30, en un periodo marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y las tensiones de entreguerras. Vicky, ¿te acordás de la enorme depresión económica y los conflictos sociales que surgieron en esa época? Obvio, la crisis económica llevó a una redistribución de ingresos muy desigual, segmentando la sociedad a otro nivel. En muchos países europeos, especialmente en los del sur, las clases medias empobrecidas y los campesinos comenzaron a seguir a líderes autoritarios, lo que eventualmente resultó en el ascenso de dictaduras como la de Mussolini en Italia en 1922 y después en la de Hitler en Alemania. Exacto, las masas. En medio de esta crisis estaban dispuestas a apoyar sistemas que prometían orden y prosperidad, aunque estos mismos sistemas sacrificaban la libertad individual y fomentaban el conformismo. La Escuela de Frankfurt identificó este fenómeno de manipulación de masas y cuestionó cómo ciertos modelos culturales se usaban para consolidar el poder, anticipando el impacto de la cultura de masas que todavía observamos en el día de hoy. Totalmente. Los intelectuales de esta escuela vieron cómo el poder aprovechaba los medios para propagar una cultura hegemónica y homogénea, moldeando a las masas para que consumieran y aceptaran un status quo sin cuestionarlo. Algo fundamental en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt es la diferencia que hicieron entre la teoría crítica y la teoría tradicional. La teoría tradicional, según Max Horkheimer, básicamente se limita a describir y explicar la realidad, a entender cómo funcionan las cosas tal como están, pero la teoría crítica va mucho más allá. Sí, la teoría crítica busca cuestionar y desafiar las estructuras de poder y opresión que existen en la sociedad. Adorno y Horkheimer consideraban que para cambiar el mundo primero había que entender y analizar esas estructuras. En su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica, Horkheimer explica que, mientras la teoría tradicional se centra en la lógica y la racionalidad, la teoría crítica analiza las relaciones de poder y propone cambiar las condiciones de desigualdad. ¿Cómo? Básicamente, la teoría crítica se pregunta quién tiene poder en ese sistema y cómo se distribuyen las diferentes oportunidades. Se trata de analizar no solo los hechos en sí, sino también sus causas profundas y las relaciones de poder ocultas. Y con esto llegamos a uno de los conceptos más influyentes de la Escuela de Frankfurt, la industria cultural. ¿Nos explicas un poco este concepto, Anto? Claro, la industria cultural, como lo escribe Adorno y Horkheimer, es una maquinaria que crea y distribuye productos culturales de manera estandarizada, como el cine, la música y la radio. Según ellos, esta industria convierte la cultura en una mercancía, en algo que puede producirse en masa para manipular a las personas y hacerlas más conformistas. ¿En qué sentido? Ellos decían que, en lugar de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, esta industria cultural lo que hace es adormecer a las personas. Por ejemplo, si miramos los programas de televisión, todos siguen fórmulas muy similares, historias predecibles, personajes estereotipados, como si la industria cultural estuviera diseñada para hacer que las personas prefieran lo que ya conocen, lo que no la desafía. Entonces la radio es otro buen ejemplo de esto. Adorno y Horkheimer mencionan cómo la radio en su época se utilizaba para infundir un consumo cultural masivo. Las personas ya no elegían su entretenimiento, simplemente consumían lo que se les daba. Eso, a su vez, reducía su capacidad crítica. Claro, y también está el hecho de esta repetición crea una falsa sensación de satisfacción y felicidad. Así la gente no cuestiona el sistema, porque siempre hay algo nuevo para consumir, aunque en realidad es más de lo mismo.
Otro de los temas centrales es la crítica al iluminismo. Adorno y Horkheimer escribieron Dialéctica del Iluminismo, donde analizan cómo la razón y la racionalidad moderna que surgen del iluminismo llevaron a la humanidad no hacia la libertad, sino hacia una nueva forma de barbarie. Y eso es paradójico, ¿no? El iluminismo provenía de una sociedad basada en la razón y el progreso, pero la escuela de Frankfurt ve cómo esa misma racionalidad puede terminar justificando el control social y el poder. Según ellos, la lógica del iluminismo fue utilizada para legitimar el capitalismo y eventualmente los totalitarismos. Totalmente. Adorno y Horkheimer dicen que esa racionalidad extrema llevó a la manipulación y a la creación de sistemas totalitarios como el fascismo. En lugar de fomentar la libertad, el iluminismo se convirtió en un mecanismo para oprimir y controlar. Un ejemplo concreto es cómo el régimen nazi en Alemania utiliza la racionalidad para justificar la purificación racial, exterminando a comunidades enteras en nombre de la razón. Hablando del nazismo, es importante destacar cómo la manipulación mediática fue una herramienta central en el control de la sociedad alemana. Goebbels, el ministro de propaganda, creía firmemente en el poder de los medios para moldear la opinión pública. ¿O no, Vicky? Claro, Goebbels creó la Cámara de Cultura, que incluía la radio, el cine, la prensa, el teatro y las artes plásticas. Controlaba todo lo que los alemanes veían, leían o escuchaban, y todo tenía que alinearse con los valores del régimen. Era una forma de construir una cultura nazi, por así decirlo, donde todo celebraba la nación, el valor y el sacrificio. Eso, incluso se creó una universidad de periodismo donde los futuros periodistas tenían que formarse en ideología nazi para poder ejercer. Así, cualquier medio de comunicación estaba alineado con el régimen y servía como un vehículo de propaganda. Exacto. Todo estaba diseñado para que el ciudadano común no tuviera acceso a una información alternativa. Hitler mismo decía que la capacidad de asimilación de las masas es limitada, por lo que la propaganda debía ser simple, repetitiva y enfocada en un antagonista claro, que ya todos conocemos la historia. A pesar de la persecución y el exilio, los intelectuales de Frankfurt lograron mantener su legado, después de trasladarse a Estados Unidos y asociarse con la Universidad de Columbia. Sus ideas se difundieron y empezaron a influir en otros contextos, como América Latina en los años 70. Y bueno, ese ha sido nuestro recorrido por el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Esperamos haberles dado una perspectiva de cómo estos pensadores cambiaron la forma de ver la cultura y los medios, y cómo sus ideas siguen siendo relevantes en el mundo de hoy. Sí, gracias a todos por escucharnos. Y recuerden, no acepten la cultura sin cuestionarse. Siempre hay espacio para la crítica y el cambio. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.